Bienvenidos a un nuevo podcast de la Fundación Hay Derecho. Hoy contamos con la participación de Pedro Avellán Artacho, un compañero de la Fundación y profesor de Teoría Política en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Hoy venimos a hablar de un término que ha venido ocupando la escena política, no solamente en España, sino en general en la política internacional, que es el populismo, que es un término que muchas veces no se utiliza de la manera más rigurosa que podría ser, y por eso contamos con Pedro, que mejor que Pedro para hablar de este término y que nos explique en qué consiste. Y de hecho, esta es la primera pregunta que te voy a plantear. ¿Qué es el populismo? Pues Alicia, precisamente yo quería empezar por donde tú has empezado, por decir que, bueno, lo primero, populismo es una palabra, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con las palabras que son importantes políticamente? Pues que están en la lucha política y distintos actores intentan darle distintos significados. Con la palabra populismo normalmente se utiliza de forma despectiva y entonces se utiliza para insultar al contrario. Y, sin embargo, otros movimientos sí que se han identificado como populistas. La realidad es muy compleja, la realidad tiene muchos elementos y evidentemente no hay dos fenómenos históricos iguales, pero los investigadores lo que intentamos es definir conceptos limpios, bonitos, que nos permitan entender la realidad. Y entonces y que sean útiles, por lo tanto se tienen que parecer a algunas realidades. Pero luego lo que nos encontramos en la realidad es que algunos se parecen un poquito más y otros se parecen un poquito menos. Y esos conceptos que nosotros utilizamos como investigadores son artificiales. Entonces yo te puedo dar una definición artificial de qué es científica, un instrumento de investigación de qué es el populismo, y luego nos podemos acercar a distintas realidades y ver cuánto esas realidades se acercan o no. Al final, pues se ha visto que el populismo se puede interpretar como un concepto político, como estoy diciendo. Algunos lo quieren ver como una ideología fragmentaria, en tanto que tiene que complementarse con otros elementos, o como una forma de construir el discurso político. Eso sería más o menos, a grandes rasgos, cómo se ha investigado. Y entonces, ¿cuáles serían las principales características de este discurso populista? Pues el discurso populista se suele caracterizar como un discurso en el que se establece una fractura fundamental entre dos grupos. Por un lado, un nosotros que suele identificarse con el pueblo, pero que se le puede poner otros nombres, se le puede llamar la gente, se le puede llamar la nación, España, decía Plataforma per Catalunya, los de casa, nosotros, ¿vale? Y por otro lado, un otro que es amenazante para la comunidad. Entonces, el populismo definido así, como digo, como instrumento de investigación lo definimos así habitualmente, hay distintas definiciones, pero esta yo creo que es la más útil, pues plantea que a ese nosotros se le inviste de un buenismo, una buena voluntad, una calidad moral superior, mientras que el otro es malo, es por lo tanto denigrable y es amenazante, amenazar a la comunidad, ya sean los políticos, ya sea la casta, ya sean los extranjeros, de tal forma que además, como se está planteando que existe un peligro, muchas veces se remiten a un pasado, no siempre es pasado, pero normalmente es pasado, un pasado que es idealizado, una situación en la que no teníamos este enemigo, en la que no teníamos estos problemas, y ahora han llegado los políticos y nos están fastidiando, o no han llegado los extranjeros y están rompiendo con nuestras costumbres y quitándonos el trabajo. ¿Cuál es la solución para estos populistas? Pues que ese pueblo virtuoso tome el control y que lo tome directamente, sin intermediarios. Entonces, su solución es, en este sentido, bastante simplista, ¿no? Porque plantean la necesidad de que el pueblo rompa con las estructuras intermedias que son precisamente características de nuestras democracias representativas. Por supuesto, el pueblo nunca gobierna. El pueblo directamente nunca va a gobernar. Por lo tanto, ¿quién ocupa ese lugar políticamente necesario para conquistar el poder? Un líder. Un líder al que muchas veces se le inviste de unas características, bueno, pues de una legitimidad carismática, si queremos. Es decir, se cree que tiene unas características especiales y que de alguna forma representa al pueblo, que de alguna forma es la verdadera voz del pueblo, el que realmente sabe lo que necesita el pueblo. Él es como nosotros, él nos entiende, él sabe lo que hay que hacer. Y este líder
sería capaz de aunar, de incorporar, de fusionar toda una cantidad de demandas que el anterior sistema no estaba siendo capaz de solucionar. Y entonces el líder es capaz de agruparlas, unas demandas que pueden ser contradictorias, pero a base de hablar del pueblo, del interés del pueblo, de las necesidades del pueblo, en términos muy generales, esas contradicciones entre distintas demandas no se ven. Pero a la luz de lo que estás diciendo, yo creo que hay gente que también podría preguntarse si toda la política es populista en algún sentido, entonces. Claro, bueno, algunas de las definiciones más corrientes de populismo simplemente la están equiparando con demagogia, pero yo estaba intentando formular una definición que fuera algo más estricta. Aún así, hay pensadores como Laclau que piensan que efectivamente, en tanto que el populismo lo que hace es agrupar demandas, pues esto es lo que hace la política en general. Agrupar unas demandas con un líder que representa. Dice Laclau, bueno, esto sería lo propio de lo político, de la lógica de lo político, generar una idea de un pueblo, qué es España, qué somos los españoles, generar una idea de quiénes somos y eso sería una forma de unir esas demandas frente a la forma de gestionarlas del institucionalismo, que sería para ellos un poco la antipolítica. En tanto que el institucionalismo lo que haría sería intentar resolver esas demandas, intentar darles respuesta sin que se agrupen, sino individualmente. Pues yo tengo un problema con la sanidad, pues resolvemos el problema con la sanidad. Yo tengo el problema con la educación, pues resolvemos el problema con la educación. Mientras que el populismo, la política o lo político para estos pensadores en torno a Laclau, lo que haría sería aunar esas demandas en lo que queremos es otro pueblo, ¿no? Este tipo de discurso que si cualquiera que haya escuchado de Rejón conoce, de crear un pueblo distinto, de formular una idea de pueblo distinto. Yo diría que no solo existen estas dos opciones de gestionar la política tan extremas, ¿no? Una, la institucionalista, que impide pensar sobre el todo, sobre quiénes somos, sobre cómo es la comunidad, y por el otro lado, una visión de la política como dar distintas definiciones de quiénes somos como pueblo y ya está. Yo creo que no solo en medio, sino que algo distinta está la representación. En tanto que la representación sí que acepta el pluralismo, que al populismo muchas veces le cuesta aceptar, porque creen que ese es el verdadero pueblo y que el pueblo debe de forma inmediata acceder a las instituciones. Y sin embargo, cuando pensamos en el concepto de representación, en una forma representativa de gestionar la política, estamos pensando y estamos aceptando que nosotros no estamos directamente en el poder, pero que eso no quiere decir que no estemos de otra forma en el poder, de una forma indirecta, de una forma representada. Y eso abre la posibilidad de establecer distancia entre las verdades absolutas que uno puede pensar, que uno puede creer, y lo que sabe que en política es necesario, que es acordar con los demás. El populista, en mi opinión, se engaña. Se engaña porque cree que su demanda es perfectamente compatible con el de al lado. Porque ese líder, amado líder, esa idea de los españoles o de la gente, aúna demandas que pueden ser perfectamente contradictorias. Y lo oculta. Y sin embargo, el que piensa de forma representativa no se lo oculta. Puede saber que ha cedido en algunos puntos. Puede saber que los de su partido piensan algo distinto, pero lo acepta en tanto que sabe que eso es necesario en la vida común, que es necesario negociar las posiciones comunes. Y sabe además, acepta que el otro no es un otro amenazante, es decir, no defiende una visión maniqueísta de la vida, sino que se da cuenta de que en política lo que nos encontramos son con distintas formulaciones de cómo deberían ser las cosas y que no, unas no son intrínsecamente malvadas, que todos podemos tener la buena voluntad de que, en nuestro caso, España o la Comunidad de Madrid o lo que queramos, vaya en la mejor dirección y que, sin embargo, lo podemos pensar de formas distintas porque para ti unos valores son más importantes y para mí otros valores son más importantes. Y no se presupone una mala voluntad del otro. Mientras que el populismo tiende a dibujar al otro como malvado, como intrínsecamente malo. Es verdad que algo de esto siempre hay en política,
porque si yo defiendo unos valores, una escala de valores, y tu escala de valores es distinta, para mí tú no eres tan bueno como yo. Pero el entender que al final muchas veces estamos defendiendo los mismos valores, pero en distintas jerarquías, que tú los jerarquizas de una forma y yo los jerarquizo de otra, nos permite abrir la mano al populismo. Es decir, nos permite entender que cuando el otro llega al poder no es una hecatombe, sino que es simplemente que han ganado otros que priorizan de otra forma los mismos valores que yo también defiendo. Claro, en este sentido, siempre, o sea, en los últimos meses hemos hoy escuchado el peligro del populismo. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿es realmente un peligro el populismo para la democracia o tiene algún beneficio? Que lo has dibujado ya un poco, pero me gustaría que profundizáramos un poquito en esta cuestión. Pues diría que las dos cosas. Nadia Urbinati es una autora que ha profundizado en los riesgos que supone el populismo para la representación política, para la democracia representativa. Si nos gusta otro tipo de democracia, pues a lo mejor no, pero para la representativa y la deliberativa, es decir, para la posibilidad de diálogo, el que uno se invista como moralmente excelso, mientras el otro es el representante de unos intereses corruptos, y que el otro solo es un corrupto, que el otro solo viene a degenerar la comunidad, impide de alguna forma que nos sentamos y digamos, bueno, a ver, tú, ¿por qué defiendes esto? ¿Y para qué? ¿Y con qué fines? Y por otro lado, supone un peligro para la democracia liberal en tanto que este desprecio por las estructuras intermedias, por los partidos políticos, por las asociaciones, por las fundaciones, como la propia Hay Derecho, como los tribunales de justicia, todo lo que no sea pueblo y poder unidos, para ellos es un problema. Entonces, esta falta de respeto a la institucionalidad, este deseo de someter todas las instituciones a la política, por un lado, disuelve las estructuras intermedias, creando situaciones cesaristas. Bueno, esto de las primarias, pues las primarias vacían a los partidos de estructuras intermedias, ¿no? Y por otro lado, somete a las instituciones a la política, con lo cual viola el principio de separación de poderes por sistema. Y en este sentido, el populismo puede suponer un problema un peligro para la democracia liberal y representativa. Y por otro lado, sin embargo, yo creo que es importante destacar que cuando surge el populismo muchas veces es porque al sistema liberal le falta gasolina, podríamos decir. La gasolina de los sistemas democráticos es que haya cierto conflicto, que haya cierto nivel de conflicto, porque si no, no queda claro que sea realmente democrático. Si yo no puedo elegir entre opciones distintas, ¿cómo puedo decir que vivo en democracia? Si no tengo capacidad de elegir entre opciones distintas. Esto era lo que decía el 15M, ¿no? PP, PSOE. Bueno, pues la misma mierda es, decían literalmente. Bueno, pues claro, ¿qué pasaba? Que había una falta de conflicto, había una falta de capacidad para elegir. Y la entrada del populismo en la política, por un lado, reaviva el conflicto, porque se genera ya una brecha entre los populistas y los no populistas. Con lo cual ya hay opciones. Hay una opción populista y otra opción no populista. Pero es que además los populistas están recogiendo toda una serie de demandas populares que estaban insatisfechas y las están introduciendo en la política. Y esas demandas, bueno, pues ahí están esperando a que los partidos que no son populistas también les hagan caso, también las atiendan y también las puedan recoger. Estos populistas le dan voz a esas demandas de una forma muy simplista, de una forma maniqueísta, como he dicho. Sí, pero están ahí las demandas y hay que darles una respuesta y hay que darles una respuesta más institucional, si queremos, una respuesta más dialogada, una respuesta más racional, más discutida, más deliberada. Pero sí, puede tener ese beneficio para la democracia. De algún modo hacen de tribuno de la plebe, evitan que se nos salga la leche del cazo. Cuando se calienta aquello, pueden canalizar, que es de hecho lo que ha ocurrido en España, canalizar esas demandas. Has empezado a hablar de España y justamente quiero que nos centremos un poquito en nuestro contexto, lógicamente. ¿Desde cuándo hay populismo en España? ¿Y por qué también? ¿Cuándo ha surgido? Claro, bueno, quizá el primer partido así, que podríamos llamar populista, es Plataforma per Catalunya, que surge en los años 2000, 2003, si no recuerdo mal, pero es especialmente en el contexto de la gran crisis y de su gestión cuando surge el populismo. Si yo tuviera que poner una fecha,
al detonante sería marzo de 2010, que es cuando Rodríguez Zapatero, después de haber prometido hacer un tipo de gestión de la crisis, da un volantazo por las razones que sean, pero esas razones son importantes para entender el origen del populismo, y empieza a gestionar la crisis de otra manera. De una manera que quizás se podría interpretar más de derechas, más la forma en la que el PP estaba demandando que se gestionara la crisis. En ese momento, por tanto, la democracia liberal falla en su dimensión democrática, en tanto que los ciudadanos no ven que efectivamente puedan elegir en las elecciones dos modelos distintos de gestionar la crisis, sino que aparece el discurso de que todo esto viene impuesto desde, bueno, se singulariza en Alemania, pero viene impuesto de Europa, que aquí no hay opciones, que el sistema económico no te deja hacer otra, si haces otra te van a arruinar económicamente, y por lo tanto no hay opciones. Y si no hay opciones, no hay soberanía, no hay capacidad de decisión, y si no hay libertad, no hay democracia, ¿no? A partir de ese momento, y además a esto hay que sumar, por supuesto, el desgaste del sistema del 78, el desgaste en estos sentidos de incapacidad para ofrecer alternativas y en los términos territoriales, en la cuestión territorial, la incapacidad para seguir cediendo. La incapacidad para seguir cediendo competencias en el momento en el que se había llegado al tope de la Constitución. Y por lo tanto, un sistema que se basaba en la cesión continua llega a su fin, llega a su tope, marcado por el Tribunal Constitucional. Y ahí tenemos tres tipos de populismo en España. Por un lado, el de derecha radical o de extrema derecha, que como digo es el de Plataforma per Catalunya, que significativamente en 2019 se integró en Vox. Por otro lado, tenemos un populismo de izquierdas, que tenemos ahí el protopopulismo del 15M, por un lado, que esto Errejón lo analizó muy bien en su momento, y eso cristalizó después, como sabemos, de forma muy distinta en Podemos, ¿no? Y en todas esas, en las mareas, todo aquello. Y por otro lado tenemos un populismo separatista, del que nos solemos olvidar, pero que con la idea de nación catalana y la idea de saltarse los mecanismos institucionales de la democracia, son claros candidatos a populistas. Como digo, luego en la investigación habrá que ver cuánto de populista. 10 de populista, 8 de populista, 7 de populista. Porque no es una cuestión de cómo estar embarazada, no es sí o no, es más complejo. Claro, y brevemente ya, porque estamos Sí. terminando, entonces ha venido, sé que es difícil plantear preguntas a futuro en política, pero ¿ha venido el populismo para quedarse como nueva forma de hacer política, Pedro? Pues bueno, efectivamente es que los politólogos ni podemos ni debemos hacer de futuristas y menos de Casandras, pero aquí lo que sí podemos hacer es mirar hacia atrás y ver cuáles han sido las causas. Si estamos de acuerdo en que las causas de esta simplificación, de esta ruptura o esta división del campo político en nosotros los buenos y unos malvados, si todo esto viene efectivamente de ciertas rupturas entre la política y la calle, de cierta incapacidad del sistema para ofrecer alternativas, pues hay que ver cómo hoy en día se siguen produciendo esos fenómenos que pueden reproducir el populismo. Evidentemente, pues tenemos en Twitter ahí un caldo de cultivo para la simplificación tremendo, pero eso ya es al margen, no totalmente al margen, pero bueno, es un elemento a tener en cuenta, pero yo diría que no es central, pero sí que, por ejemplo, que se judicialice toda la política, que todo se lleve a los tribunales y todo dependa de la ley, elimina el marco para el debate político. Un ejemplo, y con esto yo creo que podemos acabar, ya hemos hablado, ¿no?, de la influencia de la economía, de la globalización, de la Unión Europea, bien, pero hay un ejemplo que yo querría dar. Cuando el alcalde de Madrid promete en unas elecciones acabar con Madrid Central y llega al gobierno y no puede, porque judicialmente se le impide, esto va en detrimento de la democracia. Esas son realmente decisiones que tienen que tomar los jueces, que se tiene que tomar de acuerdo a la ley, o tiene que haber espacio para que los representantes públicos votados por los ciudadanos lleven a cabo sus programas, partiendo de la base de que yo estoy completamente a favor de Madrid Central, pero es que esto agota el espacio para la política. Y cuando agotamos el espacio para la política y por lo tanto para la gestión del conflicto dentro de las instituciones, damos la oportunidad a los populistas para que nos salgan diciendo todo este sistema está corrupto, aquí no nos da ninguna opción, todos son lo mismo, votadme a mí, dadme el poder a mí, liberarme
liberadme de las ataduras de las instituciones y anchas Castilla. Por lo tanto, ponemos en riesgo la propia democracia. Pues Pedro Avellán, muchísimas gracias por esta conversación tan interesante, breve, pero muy interesante sobre el populismo, y esperamos que nos sigamos viendo en futuros podcasts, conversaciones y eventos de la Fundación Hay Derecho. Muchísimas gracias a vosotros y mucho ánimo con el trabajo. Adelante. Un saludo. Bueno, y muchísimas gracias también a todos aquellos que nos escucháis a través de YouTube, de iVoox y de Spotify. Os animamos a que nos sigáis escuchando a través de todas estas plataformas y nos veremos en el próximo podcast de la Fundación Hay Derecho. Un saludo, Pedro. Un saludo, hasta luego.